Entonces, esta sesión es de fundamentos de R, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aprender un poco de programación básica con R. Ahora, algunas personas la pueden sentir un poco intensiva, pero como quiero mostrarles de todo un poco, tal vez por eso va a ser esa sensación, ¿sí? Pero por eso está la grabación y después la pueden retomar y pausarla e ir a su ritmo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hablar de R? Lo más justo es presentarles qué es R. Si ustedes buscan en sus archivos de Windows y abren R, por ejemplo, si se van aquí y buscan R, se darán cuenta de que cuando abren R por sí solo, esto es lo que se les va a abrir. Esta es la consola de R y uno puede aquí usar esto incluso como calculadora, ¿verdad? Pero uno no le saca tanto provecho porque cuando hacemos análisis de datos complejos, uno no quiere eh, estar aquí guardando elementos en las variables y llamando y corriendo. Y que luego, ¿cómo hago yo para volver a correr este análisis? Porque si quisiera volver a correrlo, entonces tendría que usar la tecla de arriba y volver a correr ciertas líneas o copiarlas y pegarlas. Entonces no es muy amigable trabajar directamente en la consola, ¿sí? Hay diferentes, y otra cosa que quiero mencionarles es que si ustedes cierran la consola, pues ahí, ahí murió, ¿verdad? Pueden grabar el espacio de trabajo, que es lo que tiene las variables, entre otras cosas, e imprimirlo, pero no es tan funcional. Entonces, hay otros programas que nos ayudan a trabajar con R de forma más amigable, como lo es RStudio. Cuando ustedes abren RStudio, probablemente por primera vez se va a ver así. Y ahora lo que quiero mostrarles son las diferentes ventanas que componen RStudio por encimita, porque hay demasiadas cosas por detrás, pero vamos a ver las diferentes ventanas para que se familiaricen, porque con él es con el que voy a estar trabajando y es el que yo les recomendaría para trabajar. Sin embargo, cada quien con sus propios gustos. Después, cuando aprendan más, pueden encontrar otro que les llame más la atención y listo. Bien, en RStudio, lo que podemos ver aquí, en esta parte de la izquierda, es la consola de R. Posiblemente a ustedes en este momento, si lo están abriendo por primera vez, RStudio se ve blanco. Si quieren cambiarlo a un tono oscuro, eso es innecesario, pero a mí me gusta trabajar en esta pantalla oscura. Entonces, si quieren hacerlo, pueden venirse a Tools, Global Options, y en Appearance hay diferentes colores. Yo usualmente uso el cobalto, pero ustedes tienen ahí para elegir si no quieren cansarse mucho la vista cuando están desarrollando sus scripts. Como digo, eso es completamente innecesario, pero por si alguien quiere cambiar los colores. Bien, en la consola, esta es la consola de R, la que acabo de mostrar, pero esta es la parte que está embedida o inserta en RStudio. Para crear un script que podamos utilizar de nuevo, podemos usar esta opción de aquí y hay diferentes elementos. Tenemos RScript y hay otro montón de diferentes elementos que se pueden crear, pero en esta sesión lo que vamos a estar utilizando es el primero, el RScript. Cuando ustedes crean eso, se les va a abrir otra ventana, ¿sí? Y en esta ventana es donde podemos empezar a crear nuestros scripts. A veces lo mejor cuando estamos creando los scripts es ir agregando comentarios en las líneas para poder acordarnos luego de lo que estábamos haciendo. Entonces, para agregar comentarios, ustedes pueden agregar la tecla número, decir lo siguiente es una suma, o como quieran. Y luego aquí ejecutan la suma.
¿verdad? 2 más 2. Ahora, una cosa que quiero mostrarles es que yo pulsé Enter y aquí ustedes pueden ver cómo se van creando nuevas líneas porque va apareciendo un número nuevo. Sin embargo, en la consola pueden ver que no se está ejecutando nada. Eso quiere decir que lo que yo estoy escribiendo aquí no necesariamente se ejecuta en la consola hasta que yo le dé la orden de correr. Para que eso pase hay diferentes formas. Podemos colocar el cursor al final de la línea y presionar Run. O también podemos subrayar el texto, pulsar Run. Y la otra, que es la que yo utilizo muy frecuentemente, es colocarme al final de la línea y presionar Control Enter en el teclado. Esa es la forma que más uso y por inercia probablemente durante esta sesión voy a correr algunos comandos de esa manera. Entonces, si ven que yo digo que corrí algo pero no estoy presionando el botón Run, es porque lo hice con el teclado. Por aquello. Bien, ahora, en R, usualmente uno lo que quiere es crear objetos que almacenen los resultados de lo que vamos trabajando. Estos objetos vamos a crearlos asignando. Regálenme un segundo para cambiar mi teclado a inglés porque usualmente no encuentro el mayor igual en español. Bien, entonces para asignar el resultado de esta suma a un objeto que se llama X, yo voy a utilizar esta flechita. ¿Sí? Y entonces cuando corro esta línea, ven dos cosas. Uno, el resultado no se imprime en la consola, pero sí vemos la línea que corrió la asignación de la suma. Dos, el hecho de que aparezca aquí el comentario no significa que esto está causando ningún efecto en el código. Y tres, la ventana de ambiente que aparece aquí por la derecha, en la parte superior derecha, vemos que aparece un nuevo valor que se llama X con su respectivo resultado que es 4. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que esta operación de suma se asignó a la X. Ahora bien, esto es equivalente a que yo ponga un igual. Sin embargo, cuando uno va avanzando en R, usualmente lo que pasa es que se utiliza más esta flechita porque en R hay diferentes niveles de ambiente donde existen las variables. Entonces, en esta flechita se le pueden agregar 2 flechitas o 3 o 4. Entonces, eso ayuda más. Yo les recomiendo que vayan acostumbrándose a usar la flechita para que cuando lleguen a otros niveles un poco más avanzados no les cueste no les cueste tanto el cambio. Bien. Respecto a texto, si yo quiero salvar un texto en un objeto, entonces voy a utilizar comillas y voy a escribir el texto. Entonces, si yo corro esta línea, vemos que Y se le asignó Costa Rica aquí en el ambiente. Sí, y si quiero imprimir el valor que tiene la variable, por ejemplo, si yo limpio la consola, en este caso la voy a limpiar con Control L, pero también pueden hacer clic aquí. Si quieren ver el valor que está asignado a una variable, en la consola pueden correr el nombre del objeto y presionar Enter y él les va a devolver el valor. Esto es una introducción rápida a cómo crear objetos y al ambiente. Ahora, en el panel inferior de la derecha es donde están la mayoría de las pestañas que nos van a interesar para hoy. El primero, la primera pestaña se llama Files y en ella nos muestra nuestro directorio de trabajo actual. Para el directorio de trabajo es de donde R va a tomar los datos o de dónde va a guardar las cosas en caso de que ustedes le den la orden de guardar una tabla en un Excel. Entonces, este folder que ustedes ven aquí, o esto que ustedes ven aquí, es de donde él va a tomar eso. Ahora, ¿cómo saben ustedes cuál es la posición de este folder en su sistema? Para ello, ya sea que lo escriban aquí en el script, vamos a obtener el directorio de trabajo con la función get
WD. Get es obtener, WD Working Directory, directorio de trabajo. Y no ponen nada en medio de los paréntesis, pero necesitan los paréntesis. Y entonces corremos esto y esta línea, esta función me dice que en mi disco C, para los que están en Windows, creo que en Mac y en Linux es diferente. Ahorita veo en Linux, pero Mac no lo tengo a la mano. Sin embargo, creo que empieza casi que en Users o en Home, por ahí. Pero para los que estamos en Windows, esto es que hay un folder en C que se llama usuarios, ahí está nuestro nombre de usuario, y luego cada uno de nosotros tenemos la carpeta de documentos. Y este folder de documentos es el que tiene todos estos folders que vemos en la pestaña de Files. ¿Hay alguna pregunta a este punto? Pueden desmutearse, pueden habilitar su micrófono, perdón. Eh, También pueden escribir las preguntas en el chat si fuera necesario. Bien, en las próximas pestañas va a ser un poco más claro conforme vayamos trabajando, pero en la pestaña Plots es donde se van a mostrar los gráficos. Cuando creemos gráficos, en la pestaña Packages es donde vamos a ver todos los paquetes instalados en el sistema actualmente. R por defecto tiene algunos paquetes instalados. La instalación base de R viene con algunos paquetes incluidos, pero para realizar modelos de Machine Learning, para ver gráficos mucho más bonitos y para hacer muchas otras cosas, uno ocupa extensiones adicionales. Y como cada uno de nosotros va a tener necesidades diferentes, entonces por eso es que estas extensiones existen para ser instaladas on demand, a demanda de cada quien. En la ayuda, usualmente lo que vamos a encontrar son las descripciones de las funciones. Ahorita, cuando empecemos a leer los datos, vamos a utilizar la función read.csv. Esta función, cuando buscamos las funciones aquí en la ayuda, lo que nos permite es ver los diferentes argumentos que son aceptados dentro de cada función. Pero ya casi vengo a esto. Lo que importa de aquí es que si ustedes no saben qué se le puede dar a una función, lo pueden buscar aquí y aquí vienen los argumentos y luego aquí vienen las descripciones de cada argumento y para qué sirve. También pueden buscarlo en Google va a aparecer. El viewer es donde se van a mostrar los gráficos o tablas dinámicas, que por ahí les voy a mostrar un par de ejemplos. Y eso básicamente nos resume la interfaz de RStudio. ¿Sí? Bien, vamos a los datos entonces. Les voy a enviar por el chat. Aquí me voy a asegurar de seleccionar a todos. El enlace de donde yo obtuve los datos que les envié ahora en la tarde. Los datos que les envié en la tarde, este es el enlace que les acabo de copiar en el chat, provienen de esta página que es donde la Universidad Johns Hopkins publica los datos. Actualmente hay muchas fuentes de datos sobre COVID, pero a mí me parece que esta es la más fácil de utilizar. Y como es una sesión de fundamentos, esta es la que decidí utilizar hoy. Por correo ya lo envié en la tarde, Raquel. Entonces ya debería tenerlos por ahí. Si no los ve, le recomiendo revisar la carpeta de spam, porque a veces entran en la carpeta de spam. Bien, aquí pueden ver una visualización muy bonita. A mí por primera vez me cargó hoy, no sé por qué antes no me cargaba. Y luego aquí abajo pueden ver los diferentes set de datos que publica este centro. Están separados por casos confirmados, muertes y recuperados. El set que vamos a utilizar hoy es de datos confirmados y es el que tiene esta palabra narrow. Entonces es este set de datos de aquí. Cuando lo descargan, lo que quiero es que vean la forma original que tiene el set de datos, porque si lo abren, se van a dar cuenta de que
en la segunda fila, el set de datos tiene estos artefactos de tipo de dato, etcétera. Yo realmente, uno podría cargar el set de datos así y limpiarlo en R, pero en realidad eso es complicarse más de la cuenta si uno puede venir a Excel y simplemente borrar el row. Porque R intenta interpretar los tipos de datos de cada columna cuando uno lo lee. Y esa fila ocasionaría que todas las columnas se lean como tipo texto, incluso las numéricas como longitud o latitud. Entonces, es más fácil removerla. Y uno lo guarda y listo. Entonces, ese es el set de datos que vamos a estar utilizando hoy. Yo se los envié por correo. En este set de datos, vemos que la primera columna va a tener datos de provincia, estado, pero esto lo están reportando solo algunos países. China estuvo reportándolo por provincia, ahora lo vamos a ver en un gráfico del mapa. Canadá también está reportándolo de esa manera y de Estados Unidos no estoy muy seguro. Aparecen algunos puntos en el mapa, entonces puede que hayan, pero no son todos los estados. Luego, la segunda columna es el país. La tercera columna es la latitud. La cuarta es la longitud en coordenadas geográficas. Esta columna es la fecha, claramente. Luego tenemos el valor, que es el número de casos confirmados para esa fecha, para ese país o provincia. Y luego hay algunas columnas adicionales como el código del país con ISO 33166 y bueno, esa codificación. Luego la región el código de la región, el código de la subregión y para algunos casos el código de región intermedio. Esto es básicamente lo que vamos a trabajar hoy. Nos vamos a enfocar en estas columnas: país, latitud, longitud, fecha y total de casos. Les sugiero que cuando descarguen este set de datos, lo guarden en esta carpeta. Voy a limpiar esto. Cuando corren getWD, en la carpeta que aparece aquí, es donde deberían guardar el set de datos para que no tengan problemas. Ahora, si quisieran cambiar esa carpeta, y no puedo prometerles que a todos les va a funcionar porque algunas veces hay algún dedazo o algo así, ya puede ser que creen un folder aquí adicional utilizando RStudio donde escriban datos de COVID, crean un nuevo folder y luego se dirigen al folder, lo abren aquí en RStudio y luego en More pueden establecerlo como directorio de trabajo. Aquí donde dice Set as Working Directory. ¿Sí? Y él va a correr esta función automáticamente que se llama setwd y va a decir que de la posición actual, entonces el directorio se cambia a datos COVID. Ahora, uno podría establecer su directorio de trabajo con toda la dirección en caso de que no quieran trabajar en los documentos. Sin embargo, si no les funciona la primera, como no tengo tanto tiempo para ir y revisar los problemas de cada uno, entonces les sugiero que lo hagan en el directorio de trabajo que les devuelve getWD. Pero si lo quieren cambiar, utilizan setwd y entre paréntesis pueden irse al lugar donde está su set de datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Yo estoy en Windows, entonces yo puedo venirme a la parte donde está la dirección del folder, copiar esto y devolverme a R y pegarlo. Ahora, una cosa muy importante y que les pido que tomen nota aquí es que este slash es un slash invertido. Está como inclinado hacia la izquierda. Entonces, estos slash para que pueda funcionar la función tienen que estar inclinados hacia la derecha. Tienen que ser los slash que se usan para la división. Esos son los que se usan para establecer el directorio de trabajo. Entonces, todos tienen que ser cambiados.
Una forma fácil es hacer control F y en control F escriben el slash invertido en el primer campo, luego el slash hacia la derecha en el segundo campo y reemplazan todo. Y entonces, como ven, en mi dirección, mi directorio de trabajo, ahora la dirección de todos los slash está inclinada hacia la derecha. Y si yo corro esta línea, vean que no me genera ningún error. Si a ustedes les genera algún error, revisen los slash, revisen que estén siguiendo el patrón de ruta de su sistema operativo, porque creo que, vean en Linux, por ejemplo, si vamos a Linux, esto es un Linux, y en Linux si yo obtengo getWD, él me dice, empieza diferente. Entonces tienen que mantener el patrón de su sistema operativo. Otra cosa es que se fijen que no hayan dedazos en los nombres de los folders y básicamente eso sería para establecer un directorio de trabajo diferente al que les da getWD. Si no, nada más les recomiendo descarguen el archivo y lo colocan en ese folder que les devuelve getWD y ya vamos a leerlo y empezar con el análisis. ¿Alguna pregunta a ese punto antes de leer el archivo? Bien. Entonces, aquí como ven, este es mi directorio de trabajo. Yo tengo el archivo que les envié por correo descargado aquí. Tengo una copia, voy a eliminar esto para que, lo tengo abierto, para que no me dé problemas. Bien. Ahorita les explico esta coastline, pero mientras tanto vamos a enfocarnos en leer el archivo. Una cosa importante al leer el archivo es que en este caso es separado por comas. Y mi Excel, si ustedes lo vieron, cuando hice doble clic, lo separó en columnas. Pero algunas personas, el Office está configurado de manera diferente por cuestiones de región y otras. Y entonces tal vez la separación por comas que entiende su Excel va a ser por punto y coma, no por comas. Entonces, cuando abren esto, posiblemente todo se les agrupa en la primera columna. ¿Hay alguien con ese problema? Usualmente en las sesiones anteriores siempre había al menos una persona que cuando lo abría en Excel se le agrupaba todo en la primera columna. Entonces, eso es un buen caso. Sí, eso es un buen caso para explicar lo siguiente. Uno no siempre trabaja con archivos separados por coma, sino que ellos pueden venir separados de diferente forma y algunas personas o algunos instrumentos se ponen súper creativos. Entonces, antes de leerlo, lo ideal es abrirlo con editor de texto. Pueden hacer clic derecho sobre el archivo y clic en editar y eso lo puede abrir con Notepad. Yo les recomiendo que instalen Notepad++, es súper útil y es más o menos esto. Es lo mismo que Notepad, solo que aquí les permite manejar diferentes pestañas al mismo tiempo. Y aquí lo que pueden ver es justamente el, el tipo de separador que se está usando en el archivo. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que está siendo separado por coma. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos archivos, en lugar de usar la coma, vienen separados por punto y coma. Y no solo eso, sino que también los decimales, por ejemplo, para las coordenadas geográficas, en este caso los decimales son puntos, pero usualmente en estos archivos donde el separador es punto y coma, los decimales ya sea que pueden venir por puntos o que pueden venir separados por coma. Incluso en algunos casos hay documentos de Excel que leen estos números que no asignan un valor numérico a las celdas, sino si el valor no incluye una coma, porque el punto decimal de Excel está configurado para hacer la coma y no un punto. Entonces, estas cosillas
uno tiene que revisarlas antes de ponerse a leer el archivo para evitar problemas o dolores de cabeza de por qué no me funciona, por qué me está dando error. Es bueno como hacer una exploración rápida para ver el formato que tiene. Los archivos de Excel se leen de manera diferente porque Excel tiene su propia forma de almacenar los datos. Los invito a que algún día agarren un archivo XLSX o XLXS o algo así. Y entonces le den clic derecho y le hagan edit para que vean que no se ve tan claro, se ve diferente. Sin embargo, en R hay funciones para leer archivos de Excel. Ahora les comento algunas. Bien. Sofía, cuando abre el archivo, posiblemente las fechas que no le aparecen, asumo que son, si abre el archivo por primera vez en Excel y él lo separa en columnas, posiblemente las fechas se ven así o no. Eso se arregla nada más expandiendo un poco la columna y él ya las muestra. No sé si es eso, pero eh, es mi primera apuesta. Sin embargo, tranquila, porque si el archivo es el mismo que usamos, entonces estas fechas van a aparecer cuando lo leamos en R. Bien. Ahora, para leerlo en R, hay diferentes funciones que podemos utilizar. En este caso, como es separado por coma, usualmente lo que se utiliza es la función readCSV. Y vamos aquí a la ayuda, aunque por ahí aparece un pop-up que nos dice los argumentos. Vamos a ir aquí a la ayuda y vamos a ver lo siguiente. Para la función readCSV, el primer argumento que hay que proveer es el file, el nombre del archivo o la dirección del archivo en nuestro sistema. El header, que es si hay columnas o no. Si hay nombres de columnas o no, perdón. El separador, que es lo que hablábamos ahorita, que si está separado por coma, por punto y coma, o lo que sea. La función read.csv por defecto va a asumir que sí hay nombres de columnas, que el separador es una coma y, por ejemplo, que el punto decimal es un punto. Vean que hay otra que se llama readCSV2, donde los valores por defecto para el separador es el punto y coma y el punto decimal es la coma. Y el header es también true. Sin embargo, para read.table, que esto es cuando queremos leer cualquier tabla de datos, no necesariamente separado por coma, entonces aquí hay mucho más argumentos porque tenemos más flexibilidad de especificar en qué formato viene ese archivo. Entonces aquí ven que él asume por defecto que no vienen los nombres de columna, entonces si queremos los nombres de columna tenemos que cambiar esto a true. Y los separadores, ve que no viene nada de separador, el decimal, punto, etc. Entonces vamos a utilizar readCSV, que es la que sabemos que va a funcionar bien con este archivo. Voy a copiar el nombre del archivo para no tener que escribirlo y evitarme problemas. Y lo voy a poner entre comillas. Ahora, uno puede simplemente hacerlo así. Yo corro la línea y vean que en la consola, voy a hacer esto un poco más pequeño y de hecho voy a volver a correrlo. En la consola pueden ver que se imprimió esto. Sin embargo, quiero que vean que en el ambiente aún tenemos solo dos valores, X y Y. Entonces, esto quiere decir que R leyó el archivo, pero el archivo no está guardado en la memoria. Entonces, yo no puedo utilizar esa tabla de datos. Para utilizar esa tabla de datos, yo voy a crear un objeto y voy a asignar lo que estoy leyendo. Otra cosa que quiero que vean es que yo no estoy especificando el separador ni si hay nombres de columnas o no. Él va a utilizar los que vienen por defecto en la función. Pero si yo quiero cambiarlos, yo puedo empezar a agregarlos separados por coma y puedo decir header igual a falso, separador igual a punto y coma. Aunque ya hayan funciones que, como el readCSV2 que lee con el separador punto y coma, yo igual puedo cambiar esta función y darle otro separador y utilizar la misma, siempre y cuando le especifique el argumento que quiero, el valor de argumento que quiero utilizar. Pero no para este caso, con esto, readCSV y el nombre del archivo va a ser suficiente, siempre y cuando este archivo esté en nuestro directorio de trabajo actual,
que es el que obtenemos con getWD. Si ese archivo está aquí, él va a leerlo sin problemas. Entonces, corremos esta línea donde lo asignamos al objeto COVID-19 y vemos que en el ambiente hay una nueva categoría que se llama data y ahí vemos el archivo, el objeto COVID-19 con 22,000 filas, observaciones y 10 variables o columnas. ¿Alguna pregunta? Esto es cuando uno quiere ver la estructura del set de datos. Y con estructura me refiero a ver cómo se leyeron las columnas y qué tipo de datos se le asignaron. Por ejemplo, si yo corro esto sobre COVID-19, vemos que él me dice que tengo todas las diferentes columnas y que la primera es un factor con 83 niveles, el país es un factor con 185 niveles, la latitud es un número, esta también es un número, y vemos que el value, los casos son integers. La diferencia entre número e integer es que los integers son números enteros y la latitud y la longitud pueden tener decimales, entonces lo lee como valores numéricos o double. Los factores son variables categóricas cuyos niveles son las categorías únicas que aparecen para esa columna. Una pregunta, profe. Sí, dígame. Fecha, ¿cómo lo está leyendo? ¿Como fecha o como variable? Sí. Digamos. Eso es uno de los casos que vamos a discutir durante la sesión. Ahorita, fecha lo está leyendo, de hecho, como una variable categórica. Entonces, por eso es importante hacer esta exploración al inicio cuando leemos los datos, porque incluso, dependiendo de cómo esté el archivo, en algunos casos, las variables numéricas pueden contener valores perdidos o NAs, y si lo estamos leyendo, no sé, de SPSS o de algún otro programa estadístico, a veces, no siempre, pero a veces, esos valores numéricos pueden leerse como texto solo porque viene un NA y él no sabe asignarle un NA. Si el valor viene vacío, él asigna un NA, que es un valor que él reconoce como NA, pero si en el Excel viene un NA como palabra, como tal, entonces él va a asignarle a esa columna un tipo de texto. Entonces, por eso tenemos que revisar la estructura de los datos antes de trabajar con ellos para asignarnos que R está viendo lo que nosotros esperamos que vea. Y en este caso, la fecha es un error, es un ejemplo que vamos a manejar más adelante porque hay que convertirlo a fecha para que los gráficos lo manejen como fecha. Perfecto, gracias. Con gusto. Otra forma de obtener información es utilizar la función summary. Con la función summary podemos obtener un resumen de las variables que están en el set de datos, en la tabla de datos que leímos. Por ejemplo, para la provincia-estado, vemos que en el primero, una de las ventajas de que R los lea como factores es que nos permite ver estos resúmenes de cuántos valores tenemos por categoría. Aquí en la provincia o estado vemos que hay 15,000 que están vacíos y que luego tenemos, por ejemplo, Aruba, Alberta, y para ellos tenemos 84 repeticiones de ese valor. Luego para el país o región tenemos China, Canadá, Francia y vemos cuántas entradas, cuántas filas corresponden con esa categoría. Luego para la latitud, la longitud y otros valores numéricos, él brinda entonces el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Entonces eso nos permite obtener una buena visualización de los datos de primera entrada. A partir de aquí lo que vamos a hacer es empezar a manipular los datos. Les voy a enviar acceso al script para que lo tengan por ahí. Y si quieren copiar y pegar las cosas, pueden hacerlo. Si no, pueden simplemente seguir el código. Y esto es lo que van a poder ver cuando abran esa página. ¿Sí? Van a ver que hay instalación recomendada de algunos paquetes. Eso es para las tablas dinámicas, es el paquete DT, el paquete ggplot es para los gráficos,
unos gráficos estáticos, pero visualmente atractivos. Luego está Plotly, que es para los gráficos dinámicos, y RGDal es para manejar los datos geográficos. No les recomiendo que los instalen ya, porque esto va a tomar su tiempo. Entonces, si instalan esto, probablemente, o sea, pueden copiar esa línea y correrla en la consola, pero eso va a tomar tal vez unos 10 minutos, 15 minutos, o dependiendo de la velocidad de internet que tengan. Entonces, no les recomiendo que lo hagan ahorita, pero lo pueden revisar luego. Aquí hay unas cosas de operaciones básicas y objetos que les voy a explicar, pero directamente con los datos. Entonces, aquí en la lectura de datos es lo que acabamos de hacer. Y lo que vamos a hacer es ahorita a cambiarle los nombres a esas columnas. Porque usualmente cuando uno lee las columnas, ya sea que las quiere trabajar en español o que quiere darles nombres más cortos. Entonces, usualmente es importante saber cómo cambiarles los nombres. Y la forma básica de cambiar los nombres, esto es una cosa que quiero mencionarles, es que esto es R nativo. Actualmente para ciencia de datos y análisis de datos se utiliza mucho el tidyverse, pero yo no enseño el tidyverse en este primer enfoque, porque a mí me parece importante que una persona que quiera aprender R entienda lo que pasa en R nativo y por qué se decidió crear el tidyverse y por qué se crearon otras formas de manipular los datos que son más sencillas. Es importante tener el conocimiento del R nativo y para poder establecer como por qué ciertas cosas funcionan de la manera que funcionan. También con tidyverse es bueno tener un poquito de conocimiento previo de SQL, porque hay algunas funciones que funcionan con la lógica de SQL. Entonces, y como no puedo cubrir todo eso, prefiero explicarles con R nativo. Bien, entonces para obtener el nombre de las columnas del set de datos que estamos trabajando, vamos a utilizar la función callNames. Y la función callNames lo que devuelve es el nombre, un vector con el nombre de las columnas. Si quisiéramos guardar ese nombre de columnas en algún vector o algún objeto, entonces podemos correr la función y lo que retorna la función se va a guardar en este objeto Beck. Beck va a contener los nombres de las columnas y si ustedes se fijan en el ambiente, Beck es un vector tipo carácter que contiene 10 de 1 a, o sea, contiene 10 entradas y él les muestra un poco el valor de esas entradas. Ahora bien, como queremos cambiar los nombres de las columnas, lo que necesitamos es crear un vector de texto que tenga los nombres de las columnas que vamos a utilizar para reemplazar los nombres actuales. En el script yo ya tengo un comando por ahí y ese es el que vamos a utilizar. Noten una cosa aquí, ven que la línea es muy larga, pero si yo quisiera verla toda sin tener que reducir mi área de trabajo, yo puedo empezar a quebrar la línea sin ningún problema. Esto igual, cuando yo corre el código, esto va, como aquí el paréntesis no se cierra en esta primera línea, va a intentar cerrarlo en esta y como tampoco aparece, va a intentar cerrarlo en esta. Si nunca se cierra el paréntesis, muy posiblemente lo que va a pasar es lo siguiente. Ven que queda pendiente con un más en lugar de un menor o igual o una boquilla. Queda pendiente el más. Entonces esto, si alguna vez les pasa, es porque se les olvidó cerrar un paréntesis. Solo para que lo tengan por ahí. Bien, ahora para explicar un poco este formato que estoy usando para el paréntesis, cuando se quiere crear un vector, tanto numérico como de texto, vamos a utilizar este C, abrimos paréntesis y empezamos a listar los elementos separados por coma. Si esto fuera un vector numérico, entonces usamos la C y nada más separamos los números utilizando comas. ¿Sí? Eso es básicamente cómo se definen los vectores y los vectores son básicamente objetos que tienen un mismo tipo de datos. Y entonces básicamente aquí tenemos un objeto con 10 elementos de texto
con los nombres de las columnas de español y lo que estamos haciendo es asignarlo a call names, al nombre de las columnas de este set de datos. Entonces, cuando corremos esta línea y corremos de nuevo la función call names, vamos a ver que las columnas ya se cambiaron. Otra forma de verlo es, podemos ver los datos utilizando una función que se llama view. Y esta función que se llama view nos va a abrir una pestaña adicional donde podemos ver los datos, podemos ordenarlos según la columna a la que le hagamos clic. Podemos buscar valores aquí. Por ejemplo, si yo quiero encontrar Costa Rica, lo puedo encontrar buscando ahí, o puedo buscar, no sé, Ecuador, y por ahí también me va a aparecer. Otra forma de ver los datos, que es ya cuando uno utiliza las tablas interactivas, y es cuando utiliza el paquete DT. Vean que aquí estoy utilizando una nomenclatura que se llama DT, es el nombre del paquete. 2 puntos para accesar las funciones que están dentro de este paquete, y Data Table para convertir el set de datos COVID-19 a una tabla dinámica. Entonces, cuando yo corro esto, se me va a abrir en la pestaña Viewer, se va a abrir la tabla de datos, y aquí también uno puede ordenar, puede buscar. Incluso hay formas de darle coloración a esta tabla según los valores. También se pueden agregar filtros por columna, pero eso lo pueden encontrar en Google cómo hacerlo. En realidad es relativamente sencillo. Yo voy a tal vez hacer un post en el blog en algún momento sobre cómo modificarlo, pero realmente mi intención era enseñarles que esto se puede hacer, que hay paquetes que permiten tener tablas dinámicas en R, y que este es el paquete que se utiliza. Hay otros, creo, pero ese es el que yo he utilizado más frecuentemente. ¿Alguna pregunta en este punto? Marvin, el paquete se llama DT. Solo para aclarar, esto es el nombre del paquete y esto es el nombre de la función que viene de este paquete. Y los 2 puntos así es para accesar esta función que está dentro de este paquete. Puede bajarlo. Una forma de instalar paquetes es como utilizando... No lo tienen que descargar ya. Pueden descargarlo después porque no sé cuánto les va a tomar instalarlos. Entonces no tienen que hacerlo. Una forma de instalarlo es venirse a Tools, Install Packages, y aquí escriben el nombre del paquete, DT por ejemplo, y lo instalan. Y él va a empezar a instalarlo en la consola, pero puede tomar su tiempo. Entonces no los recomiendo que lo hagan ya, porque puede que los bloquee de seguir con lo que viene. Pero por ahí se los dejo, por ahí va a estar en el blog. Cuando quieran los descargan, los instalan y listo. Y lo corren. Bien. Algunas otras formas de explorar los datos es lo siguiente. Para el número de filas, NRow. Para el número de columnas, NCol. Para ver tanto número de filas como de columnas, llamen las dimensiones de ese set de datos. ¿Sí? Y en las dimensiones, entonces el primer valor que él les retorna es el número de filas y el número de columnas. Vamos a ver. Ahí se devolvió. Bien. Otra cosa que es importante es si queremos accesar columnas o filas específicas. En R nativo, cuando queremos accesar columnas y filas de un set de datos, lo que vamos a utilizar es paréntesis cuadrados luego del nombre del objeto, y vamos a poner una coma, que esta coma va a separarnos a la izquierda las filas que queremos y a la derecha las columnas. En la izquierda, las filas, por ejemplo, si yo quiero la fila 2, escribo el 2. Y entonces él me va a, y si corro la línea, él me va a volver solamente la fila 2 en la consola. Voy a limpiar un poco la
consola para que no cause tanto ruido. Igual con la columna. Si yo escribo que quiero la columna 5, entonces él me va a devolver los datos de la columna 5. Veamos la columna 6, creo que es la que tiene los casos. ¿Sí? Y voy a utilizar un segundo la columna 6 para demostrarles que uno puede utilizar funciones básicas como la suma. ¿Sí? Y eso nos va a sumar todo. Ahora, el problema, cuidado aquí con la suma, porque no quiere decir que tengamos todos esos casos en total, ¿verdad? Recordemos que día con día, simplemente, por ejemplo, aquí en este día eran 15, después al día siguiente eran 17. El cambio fueron 2 casos, pero el set de datos tiene los casos por día. Entonces, si yo sumo todo esto, estoy sumando incluso cosas que ya, casos que ya habían sido considerados. Entonces, estoy enseñándoles que uno puede utilizar la función sum o la función min o la función median, pero hay que usarlo con cuidado, ¿verdad? No es como que esto nos esté devolviendo información importante justamente de la columna. Más adelante les muestro con el set de datos filtrado. Bien, otra forma de accesar las columnas utilizando el dólar, ¿sí? Entonces, COVID-19, símbolo de dólar, y aquí nos van a aparecer, si presionan Tab, él les va a mostrar los diferentes nombres de columnas que aparecen en ese set de datos. Pero también simplemente pueden escribir el nombre si lo saben y eh, si no pueden buscar los nombres con call names y ver cómo era que se llamaba y agregarlo. Entonces, esta es otra forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero posiciones específicas de ese vector de casos? Como es solo un vector y no es un set de datos, los sets de datos tienen 2 dimensiones, ¿verdad? Columnas y filas. En este caso, yo solo tengo una columna, entonces yo puedo extraer posiciones específicas, por ejemplo, el caso en la posición 3. O puedo dar un vector. Recuerden que para crear un vector ocupo la C y los paréntesis y separar los nombres de los números de las posiciones que quiero en el vector en el set de datos de casos. Igual, esto funciona cuando tengo la columna por nombres. Si lo quisiera en este caso, entonces nada más agrego otro paréntesis y puedo poner 2, 3, 4, 5 y eso me va a volver los mismos valores. De la columna 6 extraigo los valores en las posiciones 2, 3, 4, 5. Sin embargo, esto es equivalente a decir que quiero los valores de las filas 2, 3, 4, 5. Entonces yo puedo quitar esto y puedo colocarlo aquí. Y vean que en los 3 casos es equivalente, es lo mismo. Entonces, esto lo que dice es, hay diferentes formas de hacer las cosas, no hay una forma fija de hacerlo. Eso, eso va a depender mucho de la forma en que uno esté trabajando y cómo crea funciones, por ejemplo. Vamos a ver si se me olvida alguna cosa. No. Bien. Esto se los estoy enseñando con valores numéricos porque más adelante cuando hagamos el filtrado va a ser un poco más intuitivo si entendemos por qué uno utiliza algunos números. Digamos, aquí es si yo quiero extraer valores específicos y yo sé cuáles valores voy a extraer, pero, pero no necesariamente es así. Ahora, si quiero 2 columnas, entonces yo agrego la fila 5 y la fila 6. La columna 5, la columna 6 y extraigo todas estas filas. Y entonces aquí ven que él devuelve una tabla. La columna 5 y la 6, que son fecha y casos, y las posiciones de las filas que les indiqué. Bien. ¿Alguna columna antes de pasar al filtrado? Bien. Vamos a establecer una fecha de referencia con la cual trabajar. Vamos a trabajar con la fecha de referencia de ayer. Entonces, para obtener la fecha actual del sistema, yo utilizo sys.date. A esto le resto un día porque la fecha del sistema es hoy y entonces creo que ese set de datos solo tiene datos hasta ayer. Entonces voy a restarle un día a sys.date. Entonces ven que esto es ayer
voy a asignar ese valor a un objeto que se llama fecha de referencia. Y básicamente ese punto y coma es como si yo estuviera creando una nueva línea. Es equivalente a esto. Entonces, si yo lo dejo como estaba antes, van a ver que lo que él hace es asignar lo que está a la izquierda y luego imprimir la fecha de referencia. El punto y coma aquí es como para crear una nueva línea y que se ejecute el comando independientemente de lo que está antes del punto y coma. Entonces ejecuta primero esto y luego esto. Y si hubiera otro punto y coma aquí, se va ejecutando. Pero usualmente uno trabaja con línea por línea. Bien, entonces ahora la fecha de referencia contiene el día de ayer. Una cosa que quiero que noten es que nuestra fecha de referencia está 2020, que es el año, guión, mes, guión, día. ¿Sí? Y cuando llamemos a nuestra fecha del set de datos de COVID, vamos a ver que en fecha, y si llamamos la primera posición de la fecha, vean que viene en mes, slash, día, slash, año. Entonces, eso quiere decir que tenemos que hacer una transformación de la fecha para que R la entienda como fecha. Entonces, para convertir estas fechas, que de hecho veamos una cosa. Si yo quiero ver el tipo de datos que está en esa columna, puedo usar la función class. La función class me va a retornar el tipo de datos. En este caso, sabemos que el class es factor porque ya lo habíamos visto antes. Pero tengámoslo por ahí para que podamos confirmar si se realizó bien la conversión o no. Entonces, para convertir la fecha, vamos a utilizar el siguiente comando. Entonces, tenemos la función as.date, que es para convertir como fecha el vector. Este vector es la columna. Cada columna podemos entenderla como si fuera un vector. Y entonces estamos dándole la columna fecha y le estamos indicando en qué formato viene la fecha desde el set de datos. En este caso, porcentaje M minúscula indica el mes numérico. Porcentaje de día es el día numérico. Bueno, creo que en general el día siempre va a ser numérico, pero el problema es que el mes puede ser en letras, ¿verdad? Enero, febrero, abril. Y el año puede ser en 2 dígitos o en 4 dígitos. Y no sé, no recuerdo otros formatos, pero para darlo en 4 dígitos, entonces es con la Y mayúscula. Y vean que estamos agregando también los slash. Entonces, básicamente esto les dice, vea que en mi set de datos la fecha viene justamente con mes, día, año en 4 dígitos. Entonces, le damos una pista a R de cómo convertir esta fecha. Los códigos, vean que cuando corremos solo la parte de conversión, él lo convierte ya a la fecha que estábamos viendo antes en la fecha de referencia. Año, mes y día. Entonces, esta es la forma en que R nativo va a entender las fechas. Hay paquetes que ustedes, que tienen funciones para convertir fechas y ellos prueban múltiples fechas al mismo tiempo, múltiples formatos de fecha que son frecuentemente usados para intentar convertirlo y si lo logra convertir, les devuelve el resultado. Sin embargo, hay que verificarlo porque a veces lo convierte bien y resulta que el mes y el día estaban en un orden diferente o así. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Y los formatos, esto hay todo un código que se puede encontrar por ahí en Google. Hay todo un código para las horas, los meses, los años, los segundos. Hay diferentes códigos para eso. Entonces, para convertir la fecha, lo que hacemos es convertimos con esta función y luego lo asignamos para que se reemplace en la columna fecha del set de datos. Entonces yo corro esto y luego, si vuelvo a correr la clase de esa columna, vemos que lo que devuelve es date. Entonces eso quiere decir que mi columna ahora es de tipo fecha. De hecho, si yo escribo structure de COVID-19, ven que ahora la fecha aparece como date. Bien.
Y bueno, finalmente para filtrar a la fecha de referencia, o sea, para que extraer todos los datos, pero solo de ayer, lo que vamos a utilizar es COVID-19, vamos a abrir los paréntesis, vamos a poner la coma que separa las filas de las columnas y vamos a poner el condicional que es que la fecha donde la fecha sea igual. Esta es la forma de hacer que sea, de pedir los valores que sean iguales y que es los valores de de la columna fecha sean igual a la fecha de referencia. Si yo corro solo esto, van a ver que es lo que me devuelve es una serie de true y false. Entonces, tal vez una manera más intuitiva, porque no estamos viendo valores lógicos hoy, es utilizar la función que se llama which. La función which es como decir cuáles valores de la columna fecha son iguales al valor de la fecha de referencia. Entonces, si yo corro esto, él me va a devolver números, posiciones. Y estas posiciones, yo las puedo guardar en un objeto. Posiciones. Ayer, digamos. Puede dar ese nombre. Posiciones de ayer. Lo corro. Este posiciones de ayer va a tener las posiciones donde eso se cumple y lo coloco a nivel de filas. ¿Por qué? Porque yo quiero todas las columnas, pero para las filas específicas donde la condición se cumple. Y esto es un vector de posiciones, que es lo que vimos antes, nada más que aquí hay 200, 300 posiciones. Y esto lo voy a guardar en un objeto que se llama COVID filtrado. Y ahora vemos que COVID filtrado solo tiene valores de la fecha de ayer. Lo podemos ver por aquí, del 14 de abril. ¿Hay alguna pregunta a este punto? Bien, ahora vamos a empezar entonces con los gráficos. Vamos a empezar primero con un gráfico de longitud y latitud. ¿Por qué no lo hice antes con todos los datos? Porque como los valores de los países se repiten por y de las provincias se repiten por las fechas y eso, enseñarles a hacerlo sin filtrado es un poco ineficiente, porque significa que cuando grafiquemos las cosas, los puntos de la longitud y latitud se van a los puntos de la longitud y la latitud se van a poner uno encima del otro múltiples veces. Y entonces no tiene mucho sentido, es ineficiente trabajar de esa manera. Entonces, ahora que lo filtramos, tenemos solo una entrada para cada país que corresponde a la fecha de ayer. Y entonces ahora es un poco más, tiene un poco más de sentido graficar eso. Bien. Para el plot, para hacer un gráfico vamos a usar una función que se llama plot. Voy a enseñarles más o menos qué es lo que pasa con plot. Esto que estoy haciendo es generando, si ustedes se fijan, 1 o 2 puntos 100 lo que genera son una secuencia de valores del 1 al 100. Entonces lo que voy a hacer es graficar eso. En el eje X del 1 al 100, el eje Y del 1 al 100 y estas son las coordenadas. Y esto es más o menos lo que nos genera plot. Ahora, para utilizar los datos de nuestro set de datos, vamos a utilizar plot y vean que, no sé si pueden verlo, hay un pequeño pop-up amarillo donde él me indica que X va primero y luego va Y. Entonces él les da la pista de cuáles coordenadas van. Entonces, COVID-19 filtrado, porque es el que filtramos, el que vamos a usar. Cargamos la latitud y la longitud. Ahora, ¿ustedes dónde creerían que va cada uno? ¿La latitud va en X y la longitud va en Y o la longitud va en X y la latitud va en Y? Uno podría pensar que como los paralelos son horizontales, entonces la latitud va en X y la longitud como los meridianos son verticales, entonces van en Y. Sin embargo, si lo graficamos de esa manera, vemos que los puntos no nos asemejan mucho al mapa, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar el orden
y vamos a poner la longitud en X y la latitud en Y. Y entonces esto ya nos da un poco más de, esto ya se asemeja un poco mejor al mapa, ¿verdad? Aquí medio vemos América y aquí África y etcétera, ¿verdad? Y básicamente, si alguien tuviera duda de por qué es así, es porque cuando, regálenme un segundo para buscar el drawing. Porque la longitud, como son los verticales, cuando establecemos, no me gusta cómo se ve eso, pero bueno, ni modo. Cuando establecemos los valores para el eje X, entonces ellos van a venir de esta forma, ¿sí? Y los valores de Y, la latitud, para que represente los paralelos, tiene que venir así. Entonces, por eso antes veíamos el mapa un poco torcido, porque no coincidía con la forma en que se grafican los puntos sobre. Bien, si queremos agregarle un tipo de punto al gráfico, entonces vamos a utilizar PSH. Voy un segundo porque quiero borrar esto. Y honestamente no sé dónde era que se borraba la pantalla completa, entonces listo. El tipo de punto es PSH. ¿A qué me refiero con el tipo de punto? Si corremos esto, vemos que él cambia los circulitos por rombos negros. Aquí tal vez se ve un poquito más claro la distribución de los puntos en el mapa. Ahora, una forma de verlo aún más claro es con el paquete RGDAL, que es el que mencionaba anteriormente. Bueno, entonces eso es para ver los rombos y básicamente conforme ustedes pueden crear todo ver todos los rombos, por ejemplo, si vamos de todos los tipos de marcadores, si hacemos del 1 al 100, del 1 al 100 y le asignamos a cada punto un valor diferente del 1 al 100, entonces vean que aquí él les da todos los diferentes tipos de puntos que hay del 1 al 100. Creo que en algún punto se empiezan a repetir, no estoy muy seguro, porque no los he usado todos, pero esa es una forma de ver todos los que hay. Tal vez tendría más sentido verlo del 1 al 50 para que no se vean tan agrupados, pero por ahí tienen esa idea. Luego vamos a cargar el paquete RGDAL, que es el que me va a permitir manejar con mapas. Les envié un archivo zip. En este archivo zip, cuando lo descomprimen, se va a crear un folder y ese folder bueno, depende de cómo lo descompriman, pero ese folder contiene diferentes archivos que permiten crear la línea costera del mundo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Para yo indicar dónde están esos archivos, voy a copiar la ruta de ese folder donde se guardaron esos archivos y este objeto que se llama map_path es el que contiene justamente esta ruta. Ven que igual se copió con los slash al revés. Entonces lo que voy a hacer es simplemente convertirlos al slash hacia el otro lado porque si no, no me va a funcionar. Entonces yo voy a guardar esta ruta en este objeto que se llama map_path y ahora voy a utilizar la función read_ogr para buscar en este folder map_path y voy a extraer las capas de este folder, las coordenadas para la línea costera también. Entonces voy a crear un objeto que se llama mundo donde se leen los archivos de ese folder y si yo grafico mundo, entonces ustedes pueden ver que se grafica la línea costera del mundo, digamos. Ahora, para agregar los puntos que estábamos viendo antes, en R los gráficos funcionan por capas. Entonces, aquí en este caso creamos el gráfico principal que se llama
con plot. Y luego los puntos los podemos agregar con la función point. Aquí puse point. Y es points. Y podemos utilizar lo mismo que estábamos usando en plot. ¿Sí? El mismo orden. Longitud en X, latitud en Y PCH 18. Y cuando lo agregamos vemos que los puntos se ajustan en el mapa. Sí, ¿hay alguna pregunta hasta ese punto? Ahora lo que vamos a hacer es generar un gráfico de barras. Y yo lo que tengo aquí es un vector que se llama países de interés. Aquí ustedes pueden poner, en este caso específico, pueden poner los países de interés. En inglés creo que está. Entonces, creo que muchos nombres no cambian, pero podemos poner, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú. Podemos utilizar estos y vamos a, vean que estoy creando un vector, lo voy a asignar a este objeto que se llama países de interés. Y entonces, esta vez, noten que el filtrado no es solo para un valor. Aquí, cuando estamos filtrando por fecha, aquí específicamente, noten que fecha de referencia solo es un valor, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos el igual igual. Cuando son vectores y específicamente cuando son vectores, yo usualmente lo que utilizo es el eh, operador lógico in. Y vamos a utilizarlo de la misma manera para que sea claro. ¿Cuáles países o regiones de la columna países o regiones de COVID filtrado están en el vector países de interés? Si yo corro esto, ustedes pueden ver que corresponden los números 791. Son 5 valores y corresponden a los 5 valores que yo puse aquí. Entonces, voy a guardar esto en un vector que se llame países. Y estas son las posiciones que yo voy a extraer de las filas donde esto se cumple. Entonces lo pongo del lado de las filas y extraigo todas las columnas. Noten que tal vez no lo he dicho, pero implícitamente cuando se deja vacío, implica que se van a tomar todas las columnas o todas las filas. En este caso, tomamos las filas de países y todas las columnas de COVID filtrado y lo guardamos en un nuevo objeto que se llama países filtrados. Y bueno, aquí tengo un DT y esto lo que hace es crearme una tabla donde vemos que tengo Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador a la fecha de ayer. Y entonces lo que vamos a ver ahora es un gráfico de barras con los casos que tenía cada uno de estos países para ayer. ¿Qué países se borró? Bien. Entonces, para crear el gráfico de barra, vamos a tomar el siguiente código. Una cosa que quiero que noten aquí es que estoy convirtiendo la columna país o región de factor a carácter. ¿Por qué hago esto? Porque si hago el bar plot está aquí. No he corrido la línea 85. Voy a eliminar esto por ahorita. Entonces, tenemos la función barplot. Recordemos que en plot tenemos el eje X aquí y el eje Y aquí, ¿sí? Vean que en barplot estamos utilizando otra forma. Esto es una fórmula. Y en esta fórmula tenemos en el eje Y, va de primero, luego sigue la verniculita, este símbolo curvo. Y luego tenemos lo que vamos a poner en el eje X. Ahora, en este caso, noten que no estoy utilizando este formato de nombre del set de datos, dólar, nombre de columna, sino que estoy dando los nombres de las columnas directamente y luego estoy pasando el nombre del archivo de datos a partir del cual se van a tomar estas columnas. Y cuando graficamos, cuando corremos esto es algo que quería que notaran.
vemos que hay 5 columnas, sin embargo, aparecen el nombre de todos los demás países. Esto es principalmente porque el archivo, la columna país o región, es un factor. Entonces, los niveles, las categorías que originalmente conformaban ese factor antes de filtrarlo, todavía están ahí, aunque no tengan datos. Entonces, una forma de arreglar esto es convertir la columna país o región a carácter. Y entonces decimos como texto el país o región y lo reemplazamos en la misma columna. Y entonces cuando volvemos a correr el bar plot, ahora sí ya solo vemos los países que habíamos incluido. Podemos cambiar el color con el argumento col y podemos darles colores. Hay paquetes que expanden los colores que se pueden utilizar en R, pero eso queda ahí para que ustedes lo investiguen. Eso es más fácil de encontrar en la web. ¿Hay alguna pregunta con los bar plots? Antes de pasar a los gráficos de línea de tiempo. Para los gráficos de tiempo, entonces vamos a filtrar ahora desde el set de datos original que se llamaba COVID-19. Entonces, ¿por qué? Porque el set de datos original contenía todas las fechas. Entonces ahora, como queremos hacer un gráfico para visualizar cómo evolucionan la cantidad de casos confirmados a través de las fechas, tenemos que volver al set de datos original, porque los set de datos anteriores filtraban las fechas a solo a los casos de ayer. ¿Sí? Entonces, aquí utilizamos el mismo filtrado que antes. Decimos que COVID, país o región donde esto sea igual a Costa Rica. Aquí no voy a usar el which, ya ustedes entienden un poco la idea de que estoy buscando las filas donde esto se cumple y estoy tomando todas las columnas y esto voy a crearlo voy a guardarlo en un vector que se llama datos Costa Rica. Entonces, en datos Costa Rica voy a extraer la columna fecha, la voy a colocar en el eje X y la columna casos que va a estar en el eje Y. El tipo va a ser B, que es para que incluya tanto puntos como líneas, y el tipo de puntos va a ser 18. En el eje X voy a poner la etiqueta fecha, el nombre del eje X lo voy a cambiar por fecha, y el nombre del eje Y le voy a poner casos. Noten que antes no habíamos escrito, cuando hicimos los plots anteriormente, vamos a ver aquí, por ejemplo, él utilizaba el nombre de la variable, el nombre del set de datos, dólar, la variable. Entonces, para evitar que haga esto en este caso, estamos dando los nombres de los ejes utilizando los argumentos xlab y ylab, que eso sería xlabel, ylabel. Label que es como etiqueta para X e etiqueta para Y. Y luego el color va a ser dark red. Y cuando corremos esto, entonces vemos la evolución en el tiempo para Costa Rica. Voy a también graficar los datos para Estados Unidos. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es filtrar de nuevo el set de datos original. Esta vez lo voy a guardar en un objeto que se llama datos Estados Unidos. Y voy a utilizar la fecha, los casos, lo mismo que hice antes con el de Costa Rica, pero en este caso le voy a dar color azul oscuro y tipo de línea 2 y tipo de punto 3. Eso es básicamente lo que está cambiando, pero es el mismo código. Y vemos aquí la evolución de Estados Unidos. Ahora vemos que en el eje Y la notación es notación científica. Entonces, para evitar que se haga notación científica, porque tal vez queremos ver los números completos. Entonces vamos a usar esta opción aquí. ¿Todavía me escuchan? Es que vi que parpadeó la pantalla y no estoy muy seguro. Sí. Ok. Gracias. Entonces, en las opciones vamos a utilizar el Saipen, el argumento Saipen, para extender
el número hasta 999 valores y vamos a correr el plot y ven que esta vez entonces él nos muestra el valor completo, por ejemplo. Sí, y bueno, esto es para Italia. Lo mismo para Italia, solo que en este caso estoy haciéndolo con type L y type L no incluye los puntos, solo la línea y el tipo de línea es 2 y el grosor se crea con este LWD y el grosor es 3. Bien, entonces ya ahora, esto es teniendo los gráficos todos por separado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si queremos ponerlos todos juntos como para comparación? Claro, en este caso en específico, Costa Rica, comparado con Italia y Estados Unidos, va a quedar como una línea plana. Eso es complicado porque no quiere decir que estemos necesariamente bien, pero es un ejemplo que quiero mostrar de por qué uno tiene que tener cuidado cuando grafica de esta forma con las escalas. ¿Sí? Entonces, vamos primero a crear el gráfico base con plot y en el gráfico base vamos a graficar a Costa Rica. Este es el mismo código que estaba arriba. Ahora, lo mismo vamos a hacer para los datos de Estados Unidos, pero esta vez para que se escriba en la siguiente capa, no vamos a crear un plot nuevo, sino que vamos a agregar la capa con lines. Y es lines en lugar de puntos, porque lines lo que ocupamos es que se genere una línea. Pero con type B, él va a agregar los puntos. Entonces, corremos lines para agregar los datos de Estados Unidos y lines para agregar los datos de Italia. Y entonces ustedes pueden ver que Costa Rica ayer llegó como a los 600, no me acuerdo bien. Vamos a ver ahora que los gráficos interactivos ayudan mucho a no tener que andar calculando ahí el eje, a qué valor llegó, sino que el gráfico interactivo le da a uno en un pop-up el valor específico para ese punto. Pero ya casi vamos a eso. En este caso, lo que quiero que vean es que como Costa Rica fue el primero, el gráfico está limitándose a 600 y no vemos los demás casos para Estados Unidos e Italia. Ahora, otra cosa es que tenemos las líneas, pero no sabemos quién es quién. Entonces, para eso, vamos a agregar una leyenda en la siguiente capa, en la esquina superior izquierda. Y estos son los valores que va a incluir la leyenda con los colores asignados específicamente, los tipos de línea correspondientes en el orden adecuado y el grosor para todos va a ser 2. Entonces yo agrego la leyenda ahí y ahí podría saber quiénes son. Sin embargo, yo tengo que modificar este tamaño del eje Y para poder visualizar bien los casos para Estados Unidos e Italia, que aquí solo los puedo ver como hasta marzo, no puedo ver más allá. Ahora, una cosa que quiero que noten es que hay un poquillo de complejidad por estar usando R nativo, porque hay que estar básicamente graficando todo a pie para cada cosa. Entonces, por eso es que el paquete de ggplot ayuda mucho. Sin embargo, para terminar con el tema del eje, entonces lo que voy a hacer es calcular el máximo de todos los casos. Vemos aquí de datos Costa Rica, extraigo la variable casos, luego coma. Datos Italia, la variable casos, datos Estados Unidos, la variable casos, y por cualquier cosa remuevo los valores perdidos si hubieran, que creo que no hay, pero si los hubieran los remuevo. Y a partir de todos estos casos de los 3 países que los tengo en set de datos separados, entonces calculo el máximo y el máximo que me da el resultado lo voy a almacenar en esta variable máximo. Cuando llamo la variable máximo, él dice que el máximo aquí son 607,000 casos. Entonces, aquí voy a bajar esto. Para definir el valor del límite del eje X, entonces agrego el argumento YLIM y creo un vector con 2 valores, el 0, que es el mínimo que puede haber en este caso, y el máximo, que es el que calculé. Entonces, en este caso, vuelvo a graficar Costa Rica ahí abajo, pero ahora se ve como una línea plana porque estamos utilizando una escala diferente en el eje Y. Y luego agregamos las líneas y la leyenda. Entonces, ahora sí, podemos ver
los casos de Italia, los casos de Estados Unidos y los de Costa Rica, todos al mismo tiempo y en la escala que, digamos, debería ser. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces para hacer los gráficos en ggplot y mostrarles por qué a la mayoría de personas les gusta utilizar ggplot, vamos primero a crear un objeto en el que vamos a agrupar todos los datos de estos tres países, principalmente para claridad. Uno podría utilizar el set de datos con todos los países y R va a intentar graficar todas las líneas al mismo tiempo, pero no se va a ver tan claro. Entonces, mejor lo vamos a filtrar por ahorita para intentar dejarlo claro. Entonces, básicamente tomamos los tres grupos, datos de Costa Rica, datos de Italia y datos de Estados Unidos, y los unimos con la función rbind, que rbind es row bind. A nivel de filas vamos a unir los datos. Es como agarrar una caja y ponerla una encima del otro. Entonces, la caja de Costa Rica la pongo abajo, luego le pongo, bueno, aquí sería, primero pongo Estados Unidos abajo, luego encima le pongo Italia y luego Costa Rica. Sí, eso como para verlo de abajo hacia arriba, pero si lo vemos como de arriba hacia abajo es Costa Rica, luego abajo a la Italia y luego abajo de última la de Estados Unidos. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se llama datos de tres países y es una tabla de datos que solo incluye los datos de Costa Rica, Italia y Estados Unidos. Y ahora voy a cargar el paquete ggplot. No creo que se los haya explicado antes, pero para evitar llamar el paquete como en dt, dos puntos, y buscar la función aquí, uno puede cargar el paquete completo usando la función library. Y esto lo que va a traer es al ambiente todas las funciones contenidas en ggplot. En este caso, entonces, voy a usar la función ggplot. Le voy a decir que los datos son datos de los tres países. Vamos a utilizar la función de estética para indicarle que en el eje X va la fecha, en el eje Y van los casos. En el grupo y se van a agrupar por país y región. Y esto es la primera capa. Ahora, a esa capa le sumo una capa de línea que tiene la función de estética y va a agregar un tipo de línea diferente por cada país o región y va a agregar un color diferente por cada país o región. A esto le sumo una capa de puntos y a esta gráfica de puntos la estética va a ser de color. Los puntos van a tener colores diferentes según país y región. Y luego le voy a decir que la leyenda va a estar posicionada arriba. Todo esto, este gráfico lo voy a guardar en un objeto que se llama G. Entonces, si lo corro, ven que no me genera ningún gráfico, pero todo está en G. Y cuando yo llamo G, él va a generar el gráfico, el mismo gráfico que acabamos de ver en R nativo, pero de una manera más sencilla. Menos líneas, menos cosas, más fácil de indicar y más bonito. Pero es un gráfico estático. Entonces, finalmente, para hacer que este gráfico se convierta a un gráfico interactivo, vamos a utilizar la librería Plotly. En la librería Plotly, vamos a correrla y vamos a llamar la función, vamos a cargar la librería Plotly y vamos a llamar la función ggplotly. Le proveemos el G al gráfico que queremos convertir. Y entonces ahora tenemos el mismo gráfico de antes, pero esta vez va a ser interactivo. ¿Y qué quiero decir con interactivo? Que pueden colocarse sobre los puntos y él les va a dar información sobre esos puntos en específico, les dice el país al que corresponde, la cantidad de casos totales. Por ejemplo, antes que intentaba ver este valor, son los 607,000, ¿verdad? Que ya lo habíamos calculado con el máximo, pero aquí no tengo que interpolar ahí a qué valor del eje Y está llegando, sino que puedo verlo exactamente. Luego, si quisiera remover cosas del gráfico, puedo desactivarlo desde la leyenda. Puedo quitar los datos de Estados Unidos, por ejemplo. Si yo le hago clic a Estados Unidos, ven que lo desactivé y la línea desaparece del gráfico. Si quiero ver Costa Rica, que está allá abajo como una línea plana y quiero verla con más detalle, entonces puedo hacerle un zoom al gráfico, pero está todavía muy pequeñita, entonces puedo seguir. Y aquí ya se puede ver un poco mejor.
Este es gráfico, se le puede tomar una foto, puedo volver al tamaño original. Aquí hay algunas opciones arriba con las que se puede jugar. Y básicamente eso sería lo que tenía para hoy.